positivo en cuanto a COVID-19, ¿no? A partir de ahí, obviamente se pone en práctica un protocolo ante estas versiones para ver si es cierto o no es cierto. Y bueno, después en este protocolo obviamente las cosas sucedieron, algunas de las cosas que se transmitían, otras no, obviamente, ¿no? Como siempre en los trascendidos. Así que para más datos seguramente lo va a explicar mejor la doctora. Desde nuestro punto de vista activamos todos los protocolos establecidos a la presencia de un caso en Deró que estuvo 48 horas antes de confirmarse su positividad, por decirlo así. Y se activa un protocolo en los cuales nosotros como comité y como Secretaría de Salud siempre vamos a veces un poco más de lo que nos exige el protocolo que tiene que ver con cuidar la ciudadanía. Por eso van a ver que el número de personas aisladas en nuestra ciudad es un número importante, pero que es positivo todavía. Es decir, eso hay que aclararlo para llevarle tranquilidad a la sociedad, porque enseguida piensan que los hechos, yo puedo relatar una parte, después la doctora va a declarar el procedimiento. Los hechos se hacen, ¿cómo se corrobora? Por declaración jurada, con doble declaración jurada, es decir, que a las personas las llaman 2 veces para corroborar los dichos entre unos y otros. Evidentemente hubo una, no sé si reunión, pero sí llegaron médicos de distintos lugares a nuestra ciudad, no ingresaron a la ciudad, esto es lo que nos deja a nosotros la tranquilidad, ninguno, estuvieron en una ruta, aparentemente con, digamos, al aire libre, cuidándose en los protocolos, pero sí vinieron de 10 ciudades a Deró. No a Deró, a una ruta donde no tenemos facultades para actuar. Por supuestamente un trámite que tenían que hacer entre ellos, y después el profesional, que lo conocemos, que la verdad que se quedó, nunca ingresaron a la ciudad, con lo cual podríamos habernos no enterado nunca de estas situaciones, y tuvieron, sí, fueron un asado, pero siempre de menos de 10 personas, eso también lo queremos resaltar por las declaraciones que hacen, pero bueno, era una persona que no era del distrito, ahí estaría el problema. Así que se activan los protocolos, les vuelvo a decir, les llevamos tranquilidad, todas las personas que tuvieron contactos estrechos desde el punto de vista del procedimiento, se le ha comunicado el aislamiento, y bueno, y hay otro número de personas que también se les ha recomendado hacer aislamiento porque estuvieron en contacto con esos contactos estrechos. Esto es más o menos la situación, y sobre todo llevarles tranquilidad que bueno, que nuestros procedimientos funcionan y muy bien, porque nadie ingresó a la ciudad ni a ninguna localidad, sino fue en una ruta provincial que se puede transitar libremente, y después fue en un campo y ellos, con lo cual tampoco ahí podemos estar hacer mucho control ahora sí, pero la palabra de la doctora, bueno, le va a dar seguramente más precisiones desde el punto de vista de cómo se activa el protocolo y qué es lo que hicimos desde que nos enteramos ayer, por siempre extraoficial, así que ahora tenemos todas las declaraciones juradas y todo eso, así que lo dejaría con la doctora y después nos preguntan lo que ustedes crean necesario. Perfecto, doctora, buen día, y comenzar con cómo se activa el protocolo y qué es lo que se tiene en cuenta para aislar esta cantidad de personas. No sé si el número exacto es 40, pero está muy cerca de eso. Bueno, yo les cuento que ayer en primeras horas de la tarde, a través del grupo que tenemos, el comité de crisis, donde siempre estamos permanentemente pasándonos información de unas áreas a las otras, bueno, se presenta esta inquietud con esta reunión, donde había habido alguien que era positivo COVID. Lo primero que
que hago, bueno, es corroborar que eso haya sido cierto. Me comunico con la persona que había dado COVID positivo en ese momento, posterior a haber estado dentro del distrito, no dentro de la localidad, y a tomar la lista de quiénes fueron las personas con las que estuvo en contacto mientras transcurrió ese día. Vino durante la mañana, se fue a la noche, no permaneció más de ese tiempo, pero bueno, durante la mañana hubo esta reunión con médicos de 10 municipios distintos. Lo llamo reunión, no sé exactamente las características, sí lo que declaran los dos participantes de nuestro. En cuanto a todos estos municipios que yo les digo, esto ya se comunicó a la zona respondiente para que cada región se comunique con estos municipios, a través de eso con sus médicos, para hacer el mismo interrogatorio que hicimos nosotros, y queda en esta segunda parte del día de hoy verificar si se coincide con el relato de ese encuentro en ese lugar. Eso fue por un lado. Por otro lado, después se hace una reunión en el campo de esta persona que venía de Buenos Aires, que tiene campo en Leró y que fue quien dio positivo posteriormente. Se localizan las 7 personas que estuvieron en ese momento, en esa reunión al aire libre también, según se comenta, se comentan los participantes, ¿no? Y lo declaran. A partir de eso, los contactos estrechos son las 7 personas que estuvieron en esa reunión, en el campo, más las 2 personas de nuestra localidad que estuvieron en la otra reunión. En total tenemos 9 personas consideradas de contacto estrecho. Nosotros en todas esas personas hacemos el aislamiento domiciliario, ¿sí?, de los convivientes, porque del día que estuvo esta persona en Leró a que se confirmó su positivo pasaron más de 24 horas donde todos nos movilizamos, compartimos con nuestros convivientes. Entonces la primera parte es los contactos estrechos, sus familias, y después una investigación bastante extensa que es quiénes fueron contactos estrechos de los contactos estrechos. Saben que esto transcurrió en el fin de semana, donde la movilidad es mucha, donde había personas de distintas edades, y bueno, como precaución y bajo la supervisión de mi director de la región sanitaria, que es el representante nuestro ante el ministerio, decidimos sugerir el aislamiento a quienes fueron contactos de contactos estrechos. Ahí es que el número asciende, ¿sí?, y que se termina aislando a un montón de personas. Esta segunda instancia de aislar contactos de contactos estrechos es una sugerencia, no se hace bajo la obligatoriedad, pero yo quiero recalcar que todas las personas, es más, si no alcanzábamos a llamar, nos llamaban y nos decían, nosotros fuimos contactos estrechos de, y decidían aislarse. Es más, a veces hubo casos donde llamé que ya se habían organizado, en qué domicilio iban a cumplir los 14 días, para no estar cerca de personas o familiares de riesgo. Una predisposición excelente al aislarse y cumplir los 14 días, por más que no estuvieran dentro del protocolo o no cumplieran la definición de contacto estrecho. Así que bueno, esa es la situación que ocurrió ayer, que nos lleva a un trabajo de investigación bastante importante, que se hace un interrogatorio, se confirma posteriormente, se repregunta, se le aconsejan a las personas que si se acuerdan de alguna situación o alguna otra persona vuelvan a llamar, se les deja una línea telefónica, se les dejan los síntomas de alarma para esos 14 días y cuáles son las condiciones que requiere un aislamiento domiciliario. Así que bueno, podemos decir que a pesar de lo tumultuoso y lo inesperado de la situación de ayer,
El caso positivo, que es el caso 0, no vive en nuestra ciudad, no vive en nuestra localidad, volvió a su domicilio en Buenos Aires, está transitando el COVID positivo en buen estado general, él y su hija, y nosotros lo que tenemos son aislamientos hasta el momento, y bueno, esperemos que... Doctora, permiso, según lo que establecen los últimos protocolos del gobierno, son todos los contactos directos positivos hasta que se demuestre lo contrario. ¿No es este el caso? Mira, no está como tal la redactada la definición, ¿sí? Hay casos positivos que son los que dieron PCR o hisopado nasofaríngeo positivo para el virus. Quienes estuvieron en contacto estrecho son las personas que estuvieron en contacto con ese caso positivo hasta 48 horas antes, sin las medidas de protección que significan uso de barbijo, distanciamiento social o compartir elementos que puedan transmitir el virus de uno a otro. No son positivos, son contactos estrechos potencialmente positivos en los 14 días siguientes. Por eso se hace ese seguimiento en esos 14 días. Finalizado el día 14 completo, si esa persona transcurrió asintomática, vuelve a circular normalmente. Respecto de los contactos estrechos, que por lo que usted dice, son 9, ¿sí? Entre 2 personas que estuvieron en la reunión de profesionales y luego después en la reunión al aire libre en un campo. ¿Se va a realizar un hisopado preventivo de esas personas o van a transitar los 14 días para saber si tienen síntomas? Ahí se van a hisopar. Bueno, me parece muy importante la pregunta que vos haces, porque te cuento que esta persona que vino de Buenos Aires se había hecho un hisopado antes de venir, 1 o 2 días antes, que dio negativo. El hisopado en una persona asintomática puede darnos una falsa expectativa de seguridad. ¿Por qué? Porque puede tener niveles muy bajos, virales, como pasó en este caso, y decir, soy negativo, quédense tranquilos, ¿sí? Está contraindicado, está penalizado a quienes representamos el sistema de salud pública realizar hisopados en personas sin síntomas. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista vamos a realizar ningún hisopado a ninguna persona que no tenga síntomas. Aunque tenga la voluntad de hacerse. Aunque esa persona si la persona tiene la voluntad de hacérselo y se lo hace en un laboratorio privado, yo no puedo negar como sistema de salud que lo haga. Pero el resultado de ese hisopado es algo de lo que yo no puedo hacerme cargo como sistema de salud porque no entra dentro del protocolo que el Ministerio de Salud de la Nación a mí me dice que tengo que cumplir. Un laboratorio privado sí, un hospital público no. Pero vuelvo a repetir, que el laboratorio privado le dé un resultado, eso no significa, no me cambia a mí ninguna de las conductas de los 14 días de aislamiento, ¿sí? Como no nos cambia ninguna conducta, ni vamos a modificar, ni vamos a hacer ningún tratamiento, es un costo para la salud pública que no tiene sentido. ¿Se pueden dar a ¿Cuánto asciende conocer el número los... de aislados? Porque han circulado cifras muy dispares y se hablan de algunas situaciones o disparatadas en alguna situación, porque bueno, comienzan a hacerse rumores de rumores. Entonces, ¿a cuánto realmente asciende el número de aislados que han tenido la predisposición incluso de autoaislarse? Tenemos distintos números de acuerdo a estas 9 personas, como les decía, esto incluye su familia, sus convivientes. Hay personas adultas jóvenes que tuvieron reuniones durante el fin de semana distintas que la reunión de la tarde, que la noche y demás, y estaríamos alrededor de 60 personas que hoy por hoy acceden al aislamiento por estos 14 días por ser contactos estrechos de los contactos estrechos. Y con mucha, hay que aclararlo, con mucha predisposición, por lo que nos contaba la doctora, a hacer su propio aislamiento. Que, es más, ya hemos llamado para consultar algunos. Sí, hay veces, nosotros tenemos aislamientos prácticamente a diario. Ustedes ven la grilla, siempre hay algún caso en estudio. Cada caso en estudio significa que hay personas a las que hay que aislar.
Muchas veces nos cuesta mucho que la gente acceda a ese aislamiento y en ese caso es obligatorio, o sea que tienen que intervenir otros sectores. En este caso, que hay tanta cantidad, no hemos tenido ninguna negativa hacer el aislamiento. Para más. Por favor, decime qué tengo que hacer porque no me días. Y bueno, no está el indicio de una responsabilidad de la comunidad y que es mucho más fácil para el sistema de salud, llegado el caso que alguno se positivice, sea más fácil. El hecho de que ayer haya sido feriado y que no haya circulado en consultorios, en comercios, ¿puede ser beneficioso también para el distrito? Sí, toda situación que sea de menor circulación de la comunidad, obviamente que es beneficioso. Hoy sabemos que el aislamiento social preventivo y la menor circulación es lo que nos va a cuidar en mayor parte. ¿Esto cambia de alguna manera la fase en la que nos de movilizarnos en el día a día? ¿O simplemente hacer una espera de estos 14 días a ver si alguno de los contactos estrechos presentan o los contactos de los contactos estrechos presentan síntomas para evaluar la situación a seguir? No, obvio, no cambia nada de la fase y hasta que no tengamos casos positivos vamos a seguir igual. No, la verdad que nada. Además, un hecho que escapa a la posibilidad de control de nuestra ciudad, porque yo por ahí uno mira y dice, era porque era Juan, porque era Pedro. La verdad que acá no hay ni Juan, ni Pedro, ni Diego, ni Roberto, ni nadie. Los controles. Nadie ingresó a la ciudad, de los que vinieron de afuera. Llegaron a hacer una ruta, como una ruta provincial de libre tránsito, con lo cual, porque algunas de las cosas que decían, ¿por qué lo dejaron atrás? No a nadie. Entonces, pero bueno, después te encontrás con la predisposición de nuestros vecinos de aislarse, autoaislarse por cualquier eventualidad, la buena voluntad de declarar porque para que haya 60 o 61, creo que es el dato más cerca, aislados hoy es porque los que tuvieron esos contactos estrechos y los contactos de los contactos estrechos declararon con quienes estuvieron en el día de ayer, durante todo el día. Y debemos recordar que estamos autorizados a reuniones hasta 10 personas, con lo cual, si estuvieron con alguno u otro, con 3 o 4 en algún lugar, y no tomaron las precauciones necesarias, esas son las personas que hoy están aisladas, ¿no? ¿Se pueden dar a conocer los municipios que, según lo que manifestó al comienzo de su interlocución, también tendrán que activar el protocolo o no? Sí, mira, dentro de los trabajos que se hicieron con los contactos estrechos, lo de la reunión con los médicos de los municipios, se registró nombre y apellido del cirujano que vino y el municipio al que corresponde, y se dio aviso obviamente para que cada municipio tome los recaudos necesarios. Tenemos Chivilcoy, 2 de Pehuajó, 9 de Julio, Lincoln, Bragado, Trenquelauquen, Bolívar, 25 de Mayo Azul y Perón. O sea que si todos y cada uno de los municipios de los médicos que estuvieron presentes en esa reunión profesionales tomaran las mismas medidas que de lo posiblemente las personas aisladas podrían ascender a un número bastante superior a lo que se ha hablado. Sí, yo especular sobre eso por ahí no bueno, pero podría. si a usted le tocara estar en un municipio en el mismo lugar que está en nuestra ciudad, también aislarían, me imagino, a ese profesional, a su familia, a los contactos. Yo con los secretarios de salud con los que me comuniqué decidieron poner en aislamiento a sus profesionales médicos que concurrieron. Pero no te sé decir de la totalidad de la conducta y sé que la nota se va a elevar a la provincia. Muy bien. ¿Cuántas son las personas de salud de nuestro distrito que hoy están en aislamiento? Porque esas personas de salud, por supuesto, no van a cumplir con la atención de pacientes, con el trabajo normal que hacen en la atención del nosocomio local, etcétera. Son dos médicos que tenemos en aislamiento. Perfecto, muy bien. Si ninguno termina tiene otra pregunta.
muchísimas gracias como siempre por el tema. A usted. ¿Podemos decirle lo del hospital? Sí, sí, ¿Eh? sí, por favor. ¿Ya se fueron? Estamos. A ver, hemos recibido tenemos la comunicación oficial, pero todavía sin la documentación en nuestra ciudad. El hospital de Deró ha sido habilitado provisoriamente, lo decía, para tener terapia intensiva. Y también esa condición, más alguna otra cuestión de inversiones que se han hecho durante todo este último tiempo, hace que la categoría del hospital pase a ser categoría C dentro de la provincia de Buenos Aires. Esa es una gran noticia para todos los vecinos. Cuando tengamos la comunicación, no me lo aguanté, perdón doctora, cuando tengamos el papelito, se lo comunicaron el viernes, ¿no? Sí, ustedes saben que anunciamos hace un tiempo la llegada de fiscalización, la evaluación de nuestra institución, y que si bien nosotros pedíamos ampliación para las camas de terapia intermedia, nos dijeron que estábamos en condiciones edilicia, infraestructura y con los recursos que se habían adquirido para habilitar lo que es la terapia intensiva. Todo esto conllugó a que tuvimos que armar toda una carpeta de papeles para recategorizar el hospital y habilitar ese sector. Todo ese trabajo se estuvo haciendo en este tiempo, y el viernes desde el Ministerio se hizo la información telefónica a la directora del hospital, la doctora Lenis, que estaba aprobado provisoriamente la recategorización de nuestro hospital, la incorporación de 6 camas de unidad de terapia intensiva y una de terapia neonatal, que no estaba dentro de la solicitud nuestra, pero al hacer la verificación, fiscalización, vio que estaban las condiciones necesarias y los profesionales adecuados también. Junto con esto, simultáneo a esto, el viernes hubo una reunión del Consejo Regional de Salud, esto es Región Sanitaria 2, con los 12 municipios que la componemos, donde se pone sobre la mesa en el orden del día la solicitud de que los municipios aprueben estas camas para Deró para que ingresen en comparticipación, y por unanimidad fue votado en positivo, así que tuvimos el viernes estas 2 noticias que bueno, son las que estamos comentando ahora. Desde la habilitación, esta que se menciona, en la cual encuadra ahora el Hospital Municipal de Deró, desde esta habilitación al hecho, ¿cuánto tiempo trascendería para que en Deró esté? Esta habilitación provisoria habilita el funcionamiento de las áreas directamente, y tenemos en las próximas, esta semana y la siguiente, que presentar el resto de los papeles que se nos piden, que tienen que ver con las habilitaciones. En realidad es una rehabilitación del hospital, los distintos sectores, las normas de seguridad, los planos, los vehículos con sus habilitaciones, con sus seguros, bueno, todo lo que hace al establecimiento y el correcto funcionamiento. O sea que podríamos hablar de cuánto tiempo hasta que esté en funcionamiento la terapia intensiva en Deró. La terapia intensiva en Deró puede funcionar a partir de esa habilitación provisoria que se aprobó el viernes. Está bien. Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias.